Vamos a estar en Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 51. Esta ya es la última sección del capítulo 12 de Éxodo. Entonces vamos a leerlo, después vamos a hacer una oración y comenzamos con la exposición del texto. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 51 dice: Y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho y váyanse. Y bendígame también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños y se las llevaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían y así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Señor, te damos las gracias por darnos la bendición de poder estar con tu iglesia, Señor, celebrando un día más, un tiempo de adoración que tú mereces y que es bueno para nuestras almas, Señor. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por el compañerismo que tenemos entre nosotros, Señor, y te pedimos que nos des humildad para que tu Espíritu moldee nuestros corazones, Señor, para que nuestras mentes acepten el mensaje de tu palabra y para que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a tu perfecta y gloriosa voluntad revelada en la Escritura, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Existe una diferencia abismal entre saber algo
y tenerlo presente en el día a día. Yo puedo saber que los vegetales son saludables, pero a la hora de hacer mis comidas o preparar las meriendas que consumo diariamente, escoger comidas poco saludables. El hecho de que yo sepa y crea que los vegetales son una fuente de alimento saludable no garantiza de ninguna manera que yo los voy a escoger cuando tengo que comer. Esto es una realidad en muchas de las áreas de la vida de las personas. Sabemos lo que es bueno para nosotros y escogemos completamente lo contrario. Y es una realidad que incluso enfrentamos nosotros como creyentes. Háganse esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones en donde a pesar de que nosotros conocemos el carácter de Dios, nos desesperamos completamente cuando nos mueven el piso, cuando las cosas se salen de nuestro control? ¿Cuántas veces hemos tenido que tomar decisiones y a pesar de saber que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo, escogemos lo que escogen los enemigos de Dios? Escogemos lo que sabemos que no agrada a Dios. Yo creo que todos, si hacemos una reflexión sincera, podríamos decir, hemos estado ahí, hemos pasado por ahí. Nos hemos desesperado a pesar de que conocemos el carácter de Dios. Hemos escogido el pecado a pesar de que conocemos la santidad de Dios y el alto costo que se pagó por nuestra salvación. Y la pregunta que hoy cada uno de nosotros debe hacerse con sinceridad delante del Señor es si estamos satisfechos con un estilo de vida que conoce las verdades sobre Dios, pero que esas verdades no impregnan cada área de nuestra vida. ¿Estamos satisfechos con ese cristianismo? Esa es la forma en la que nosotros queremos que luzca nuestra vida cristiana por el resto de nuestros días mientras estamos aquí en la tierra. Queremos vivir la vida cristiana de esa manera. O queremos que la palabra de Dios, que nos revela quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, sature por completo todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué vida cristiana vas a escoger? Una vida cristiana que sabe, pero que no vive a la luz de las verdades reveladas por Dios en la Escritura. O una vida que sabe, pero que en el día a día escoge lo contrario a lo que sabe. Este texto de Éxodo nos enseña una verdad que yo creo que nosotros debiéramos de recordar diariamente. Y esa es la idea, que todo lo que vamos a enseñar hoy lo podamos recordar diariamente. Esta es la verdad que enseña este texto. Dios llama a su pueblo, a celebrar su poder y su fidelidad. Dios ordena que su pueblo celebre su poder y su fidelidad. Dios demanda, Dios exige que su pueblo celebre su poder y su fidelidad. Y esta verdad que domina todo el texto la vamos a estudiar a partir de 3 secciones específicas. La primera de ellas es que Dios demuestra su poder al derrotar a sus enemigos. La segunda es que Dios demuestra su fidelidad al liberarnos de la esclavitud. Y la tercera es que Dios demanda que su pueblo celebre su carácter y sus obras. Estas 3 verdades harán una gran diferencia en nuestra vida personal, en nuestro crecimiento espiritual, en la medida en la que saturen nuestra mente y controlen todas las áreas de nuestra vida. La primera verdad es la siguiente, y la vamos a estudiar a partir de los versículos 29 al 36. Dios ha mostrado su poder al derrotar nuestros enemigos. Vean lo que dice la sección. Y a la medianoche
el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde hubiera alguien muerto, donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y aún de noche les dijo: levántense, salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho, tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltos en paños, y se la llevaron sobre sus hombros. Los israelitas, según las instrucciones de Moisés, hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. Hasta este punto, en el relato de Éxodo, Dios ha advertido de 9 plagas y todas las ha cumplido. Todo se ha hecho conforme a lo que el Señor ha prometido que va a hacer. Y sin embargo, y a pesar de esas 9 plagas, el pueblo israelita sigue siendo esclavo en Egipto. Hasta que Dios decide por fin intervenir de una forma especial, por medio de la cual Faraón dejaría ir a su pueblo, y esa es la 10ª plaga que hemos estudiado anteriormente. Es la plaga por medio de la cual Dios va a quitarle la vida a los primogénitos de Egipto. Y esta sección nos enseña ampliamente el poder de Dios. Dios es un Dios poderoso. Él es el todopoderoso. Él es el único al que se le puede llamar todopoderoso. No solo Dios nos ha mostrado por medio de las 9 plagas anteriores a esta, que nadie más tiene absoluto poder sobre la creación. Eso es algo que solo Dios posee, absoluto poder sobre su creación. Pero en esta sección, cuando Él decide poner en práctica o llevar adelante la 10ª plaga y quitar la vida de los primogénitos, también Dios nos está enseñando que Él tiene completo dominio sobre la vida del ser humano, independientemente de que sean parte de su pueblo o que sean de sus enemigos. Y todo ser humano está en la misma condición. Solo hay 2 posibilidades, solo hay 2 realidades a los ojos de Dios. O somos parte de su pueblo o somos sus enemigos. No hay una tercera o cuarta o quinta posibilidad de dónde estamos nosotros delante de Dios. Y Él tiene dominio completo sobre la vida, tanto de su pueblo como de sus enemigos. Vean lo que dice Deuteronomio 32:39. Vean, ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Vean lo que dice: yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. El Señor mismo está estableciendo que hay una realidad. Es cierto que Él tiene enemigos, pero también es cierto que sus enemigos lo superen. Es cierto que Él tiene enemigos, pero también es cierto que sus enemigos no son los que tienen la palabra definitiva en cuanto a la vida o la muerte de algún ser humano creado a la imagen del Señor. El versículo 29 nos está diciendo que Dios está hiriendo o está quitando la vida de los primogénitos de Egipto. No hubo ni un solo Dios en Egipto, ni todos los dioses juntos que pudieran detener a Dios de quitar la vida a los primogénitos. Es una gran verdad que la hemos estudiado conforme hemos ido avanzando por las plagas. Pero también este texto nos enseña que no hay un solo ser humano que pueda resistir la voluntad del Señor. No importa qué tan poderoso sea, no hay un ser humano que la pueda resistir. Faraón es el hombre más poderoso que había en aquel momento en la tierra. Y en los versículos 31 al 32 se nos describe a Faraón
el hombre más poderoso, completamente humillado y vencido por Dios. ¿Dónde lo vemos esto? En estos versículos, Faraón 3 veces ruega, clama, suplica que Moisés y Aarón se lleven a los israelitas de su pueblo. Por 9 plagas, Faraón se había resistido y se había resistido y se había resistido y se había resistido, hasta que llegó la 10ª plaga y se dio cuenta de su realidad, su completa incapacidad de hacerle frente a Dios. Y cuando se da cuenta de eso y se considera a sí mismo humillado, vencido, derrotado por Dios, Él ruega para que salgan. Esto es como un para ayer es tarde. Jalen, ya, pero de una, váyanse, no quiero saber más de ustedes. Esto es lo que Dios provoca en un corazón endurecido, que cree que se puede resistir y que se puede resistir y que puede contender con Dios. Es una persona que desesperadamente clama: Señor, llévate a este pueblo. No he tenido la capacidad de enfrentarte, mis dioses no han respondido. Vete, vete, no vuelvas más. Eso es lo que Faraón le está diciendo a Aarón y a Moisés. Pero también no hay un solo pueblo que pueda refrenar el castigo justo de Dios. No creamos que los egipcios eran ignorantes de las obras de Faraón o que no estaban de acuerdo con la resistencia de Faraón. Había muchas áreas de la vida de Egipto que dependían de la esclavitud de varios pueblos. Pero en este momento se nos describe en el versículo 34 al pueblo más poderoso del mundo, que eran los egipcios, igual rogando a los israelitas que se fueran lo más pronto posible. Incluso en los versículos 35 al 36 se nos dice que ellos cedieron a los israelitas todos sus objetos de valor. Imagínense lo que es para el pueblo pasar de ser la nación más poderosa que hay en el mundo a enfrentarse con un Dios que no conocen, el único y verdadero Dios, y el Dios empieza a lastimar todo lo que ellos entienden que les da seguridad. Pierden total seguridad, pero ahora además pierden la vida de sus primogénitos. Y lo que dicen es: no podemos contra ellos, nos vamos a morir todos. Tomen, aquí está todo lo que nosotros tenemos, tomen, llévenselo todo, con tal de preservar sus vidas. Es un último intento, como diríamos nosotros, a la desesperada. Llévense todo, no nos importa, déjenos en paz, déjenos al menos con vida. Este pueblo, este faraón y estos dioses, en la mente de los egipcios, eran el pueblo más poderoso y en cuestión de semanas terminaron siendo el pueblo más débil de todos. Al enfrentarse, pensar que podían enfrentarse y podían hacerle frente al único y verdadero Dios. Y esta sección es gloriosa porque nos garantiza que Dios tiene el poder para liberar a su pueblo de cualquier circunstancia o cualquier situación opresiva. Aunque todos los dioses, gobernantes y pueblos se unan, tenemos que entender nosotros como creyentes que nuestro Dios siempre, siempre, siempre saldrá victorioso. Nunca ha sido derrotado, no está siendo derrotado y nunca será derrotado. Nosotros como creyentes no debemos de confundir la paciencia y la misericordia con derrota. Dios puede ser perfectamente paciente, puede ser perfectamente misericordioso, que siempre será el perfecto vencedor en todas las situaciones donde Él se disponga a llevar algo adelante. La creación entera, unida, enfrentándose a nuestro Dios, podría causarle el mismo impacto que un plancton le puede causar a una ballena azul.
Eso es lo que puede lograr toda la humanidad y toda la creación unida enfrentándose a nuestro Señor. Lo que puede lograr es absolutamente nada, porque no hay forma de que lo creado se oponga a lo divino. Ese es el poder de nuestro Dios. Y cuando uno examina la victoria que Dios alcanza en Egipto, uno puede decir, wow, es impresionante. Es una victoria increíble. Pero Cristo alcanzó una victoria todavía mejor y mayor y mucho más significativa para el ser humano. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, esa es la condición de todo ser humano en algún punto de su vida, estamos muertos espiritualmente como consecuencia de nuestros delitos, de nuestros múltiples pecados en los que hemos ignorado a Dios, nos hemos rebelado a Dios, no hemos considerado a Dios y hemos estado viviendo en función de nuestros placeres, de nuestros deleites y de nuestras motivaciones. Y en la incircuncisión de su carne, ¿qué hizo Dios? Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? El texto nos dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. La vida espiritual viene únicamente, la paz con Dios viene exclusivamente por medio del perdón de los pecados que Dios está ofreciendo a la humanidad en la persona de Jesucristo. No hay otra forma de ponernos en paz con Dios. Es la única forma. Vean lo que dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Esto es como que Dios estuviera diciendo, hay un acta en donde se ha tomado nota puntualmente, no se me ha ido ninguno, no he añadido ninguno tampoco. Cada uno de tus pecados ha sido anotado en un acta y está en tu contra. Y Dios dice que en Cristo Él lo ha quitado de en medio. Lo clavó en la cruz, diciéndonos que es el acto de la cruz, el momento en donde Dios está perdonando pecados a nosotros, pero poniéndolos sobre los hombros de Cristo. Y vea lo que dice, esa es la victoria del Cordero en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. El poder de Dios mostrado en la cruz, familia, es un poder que nos ha liberado, no solo de la opresión de Satanás, sino de la justa condenación que usted y yo merecíamos por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero lo que Dios dice es que Él ha despojado a estos poderes que nos tenían esclavizados, que nos mantenían cautivos, que nos tenían completamente dominados. Y esta acción de despojar tiene un sentido de desarmar, tiene un sentido de desvestir. Lo que Pablo está diciendo en Colosenses al decir que estos poderes han sido quitados del medio, han sido despojados e incluso han sido exhibidos públicamente, es que Dios no les ha dejado ningún recurso por medio de los cuales nuestros enemigos puedan mantenernos a usted y a mí oprimidos. Lo que Pablo está diciendo es que la victoria de Cristo ha desnudado de manera completa, absoluta y total a Satanás, al pecado y a la muerte, de manera que nunca más, entiéndase bien, nunca más usted y yo seamos oprimidos por ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo es una libertad que Dios está concediéndonos a nosotros por medio de la victoria que el Cordero realizó en nuestro favor en la cruz. Usted y yo, que estamos hoy aquí, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, somos el testimonio vivo del poder que Dios tiene para derrotar a sus enemigos. Usted y yo antes éramos esclavos y hoy somos libres, solo por el poder del Señor operando en favor de nuestras almas.
Es cierto que en Egipto Dios llevó a cabo una victoria que concedió libertad terrenal a los egipcios, a los israelitas. Pero en Cristo Dios llevó adelante una victoria que concede libertad espiritual a todo el que cree. Y ni siquiera Satanás, con toda la legión de ángeles caídos, pudo hacerle frente al Cordero que murió en la cruz. Son verdades gloriosas que nosotros deberíamos de recordar. Y la pregunta es, ¿necesitas arrepentirte delante del Señor de estar viviendo tu vida cristiana sin considerar de manera continua el poder con el que Dios ha derrotado a tus enemigos? Hay una realidad, familia, y es que todos nosotros tenemos una necesidad diaria, y esa necesidad es predicarle a nuestra alma que Dios ha vencido por medio de Cristo, que no estoy más sujeto a la esclavitud de la que fue librado, que nuestra alma está en las manos del Dios Todopoderoso, que nada nos puede sacar de sus manos, que mi vida y la vida de mis seres queridos están en las manos, se sostienen y dependen únicamente de nuestro Dios, que es el único que puede determinar la vida y la muerte. Que no hay una sola tentación, no hay una sola dificultad, no hay un solo conflicto, no hay un solo problema en donde el poder de Dios no sea suficiente para sostenernos. ¿Qué vas a hacer para estar consciente del poder de Dios en tu día a día? ¿Qué has hecho hasta hoy? ¿Y qué vas a hacer a partir de hoy? Yo quiero darles dos formas al menos en las que usted puede, en términos prácticos y puntuales, estar consciente del poder de Dios en su vida. La primera de ellas es: pongan una alarma diaria con un título que diga: alma mía, recuerda el poder de Dios. Pónganlo a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, antes de que salgan de su casa. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos a qué hora salimos de la casa. Pongan esa alarma 10 minutos antes, para que antes de salir usted salga a vivir su vida consciente, confiado y convencido y seguro en el poder de Dios. También construyan relaciones con personas que los animen y les modelen lo que es vivir el convencimiento del poder de Dios en sus vidas. Familia, hay dos vidas. Hay dos formas de entender y vivir a Cristo que tienen resultados completamente distintos. La vida que sabe del poder de Dios y la vida que vive consciente del poder de Dios en el día a día. Y hoy es el momento en que te toca decidir cuál vida vas a vivir. Cierto que tenemos que estar conscientes del poder de Dios, pero también de su fidelidad. Y esa es la segunda verdad que nos enseña el texto. Dios ha mostrado su fidelidad al liberarnos de la esclavitud. Es lo que dicen los versículos 37 al 42. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta junto con ovejas y vacas y una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto.
Esta sección nos está hablando de la fidelidad del Señor a su palabra. Y lo primero que vemos es que Dios siempre interviene a tiempo. Ustedes han escuchado la expresión que es como, suena bien, pero no es una verdad. Dios siempre llega a tiempo. ¿Ustedes han escuchado la expresión, Dios siempre llega a tiempo? Eso es una mentira. Dios no necesita llegar porque Él siempre está. Lo único que hace la diferencia es que Él interviene a tiempo, pero siempre está. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2, más o menos 800 años de que se diera el evento de Egipto, donde Dios está liberando a los israelitas. Génesis 12, 2 dice, haré de ti una nación grande. Dios le está diciendo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. En aquel momento, Israel básicamente era Abraham y Sara, dos personas. Y le está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Y más adelante, Génesis capítulo 15, 16, Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice, en la cuarta generación, ellos regresarán acá. Está hablando de que iba a llevar a los israelitas a Egipto y le está diciendo, en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En medio de que Dios está protegiendo a los israelitas, también Dios está siendo paciente con pueblos paganos. Y eso es algo que usted y yo necesitamos reconocer. Los propósitos de Dios nos trascienden. Van más allá de nosotros mismos. Los propósitos de Dios nunca acaban en nosotros, no terminan en nosotros. Van más allá de lo que nosotros podemos ver o reconocer. El versículo 37 nos está diciendo que los israelitas salieron y después el versículo 40 nos va a decir que fue 430 años después, como Dios lo había dicho. Dios siempre interviene en el momento correcto, en el momento preciso. Ustedes se han puesto a pensar cuántas veces nosotros estamos en situaciones difíciles, en situaciones adversas, situaciones complejas, y normalmente nuestra oración, ¿cuál es? Señor, sácame de esta situación. Sácame de esta situación. Lo que la Biblia nos enseña es que está bien, podemos pedir, pero yo les planteo otra forma en la que podemos orar al Señor. Señor, no me dejes salir de esta situación hasta que sus propósitos no sean cumplidos de manera completa y de manera cabal. ¿Estamos orando por nuestro bienestar o estamos orando por los propósitos del Señor? Muchas veces el Señor no nos saca de ahí, nos sostiene ahí, no nos saca de ahí porque sus propósitos todavía no han terminado de cumplirse. ¿Hay algo más? No lo sabemos. No sabemos por qué esta situación persiste, pero yo sé algo, el Señor va a cumplir sus propósitos. Usted y yo podemos tener plena certeza de que si Dios no está actuando es porque aún sigue desarrollando sus propósitos y Él actuará en nuestras vidas en el momento preciso, como lo hizo con Israel. Él siempre va a cumplir su palabra. El versículo 37 también nos describe cuántos israelitas salieron, versículo 37, 600,000 hombres. Vean que el pueblo se había multiplicado, como le había dicho Israel. Y los versículos 40 y 41 nos describen el tiempo que estuvieron en Egipto, 430 años, tal como Dios se lo había dicho a Abraham. Y en múltiples ocasiones le había dicho a Moisés y a Aarón, yo los voy a sacar, yo los voy a sacar, yo los voy a sacar. Si ustedes le preguntan a los israelitas, posiblemente ellos hubieran deseado que esta 10ª plaga fuera la primera y que hubieran sido liberados a la primera. Pero los propósitos de Dios nos trascienden, su fidelidad siempre permanece.
Vean la abundancia de la fidelidad del Señor, que hasta otros pueblos que no eran Israel se vieron beneficiados de la fidelidad de Dios a su pueblo. El versículo 38 nos describe que una multitud mixta, eso es una multitud de otros pueblos que no fueron israelitas, salieron de la esclavitud junto con los israelitas. La fidelidad que Dios muestra en nuestras vidas impacta a otras personas alrededor de nuestras vidas. La fidelidad del Señor es tan abundante que no termina en nosotros tampoco. Afecta a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ven qué increíble, algunos eruditos piensan que dentro de esa multitud mixta incluso iban algunos egipcios que reconocieron el poder de Dios, que se arrepintieron genuinamente y dijeron: nosotros no nos quedamos, si ese es el verdadero Dios, nosotros queremos seguirlo. Y algunos eruditos dicen que hay hasta egipcios en esa multitud mixta, y es la fidelidad del Señor. Lo glorioso de la fidelidad del Señor es que está ligada al poder de Dios, porque si Él es un Dios todopoderoso, quiere decir que tiene el poder para hacer lo que dice que va a hacer. Son dos atributos de Dios que están íntimamente ligados. No hay nada creado que se pueda oponer al cumplimiento de la palabra de Dios. Y también uno podría decir: wow, qué fidelidad mostró Dios a su pueblo israelita. Y entendámoslo de esta manera. Si Dios está diciéndole a Abraham 800 años antes: esto es lo que voy a hacer con tu pueblo, y semanas antes a Moisés: esto es lo que voy a hacer con mi pueblo, Dios sabe lo que va a hacer el pueblo después de esa liberación. Dios está liberando a un pueblo que sabe que se le va a rebelar, que sabe que se va a volver a los ídolos, que sabe que va a buscar volver al lugar de donde fue liberado. Y en su fidelidad, Él nos ha provisto una liberación más grande aún, a usted y a mí, a pesar de que sabía que nosotros no íbamos a vivir un cristianismo perfecto. En Génesis capítulo 12, Dios le dice al mismo Abraham: en ti serán bendecidas o serán benditas todas las naciones del mundo. Hasta Génesis 12, ¿qué implica la bendición que se le promete a Abraham? La única posibilidad de a qué se refiere en ti serán benditas todas las naciones es que por medio de ti yo voy a restaurar a la humanidad de la condición en la que originalmente cayó por el pecado. Esa es la bendición. ¿Cuál otra bendición habría si no es la reconciliación con Dios? No existe otra reconciliación. Él prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Vean lo que dice Romanos 6, versículo 22-23. Pero ahora, esos gloriosos peros de la Escritura, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, habiendo sido reconciliados con Dios para poder servirle a Dios, tienen por su fruto la santificación, y vean lo que nos está diciendo, y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo en este pasaje de Romanos nos está diciendo que usted y yo, los que hemos creído en Jesucristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado que es la muerte, para darnos la oportunidad de ser reconciliados con Dios, servir al Señor y habitar con el Señor por la eternidad. Pero no solo eso, Dios nos ha dicho que en nuestro proceso de santificación, lo que Él ha comenzado, lo llevará a buen término. No va a haber, familia, un solo momento, desde el momento en que usted pone su fe en Jesucristo, de ahí y nunca más, usted va a volver a ser enemigo de Dios. De ahí y nunca más, usted va a estar al margen de Dios. De ahí y nunca más, usted va a vivir sin la gracia especial de Dios en su vida.
Porque desde el momento en que usted pone su fe en Jesucristo, de ahí y para siempre, usted está unido a Él como su hijo. Él te ha adoptado en su familia. Él te ha adoptado y te ha dado su espíritu para que te santifique y te perfeccione y nunca te abandone, porque es el sello de garantía para el día de la redención en la vida del creyente. Vean qué precioso Romanos 8, 38, 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe a quién incluye ninguna cosa creada? Lo incluye a usted. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es que ni siquiera nosotros mismos, después de haber recibido la gracia reconciliadora de Dios por medio de Jesucristo, ni siquiera nosotros mismos podríamos apartarnos de eso. Esto es seguridad de salvación para todo el que cree. Hemos sido, familia, liberados de Satanás, del pecado y la muerte, para recibir un amor divino y eterno que solo Dios puede dar y que no merecíamos recibir. Y en cuanto a su fidelidad, necesitamos recordar que la misma posibilidad que tiene un ser humano de poder tocar el sol con sus manos, es la posibilidad de que Dios incumpla una de sus palabras. Es la misma posibilidad de que Dios incumpla algo que Él ha dicho. Y la pregunta que tenemos que hacernos, familia, es: ¿estás viviendo a la luz de la fidelidad del Señor en tu vida? ¿Qué comunica tu estilo de vida, tus pensamientos, tus decisiones acerca de la fidelidad de Dios en tu día a día? ¿Vivís con asombro por la fidelidad del Señor? Familia, como un bebé encuentra su mayor seguridad al ser sostenido en los brazos de su madre, así nuestra alma necesita ser sostenida por la fidelidad del Señor para hallar en ella su mayor bienestar y su completa seguridad. Y yo los animo, familia, en términos prácticos, tengan un cuaderno que sea exclusivo para anotar las múltiples formas en las que Dios está siendo fiel en tu vida, y no solo en la tuya, sino en la de los demás. Porque el Señor nos recuerda su fidelidad también por la vida de otras personas. Cultiven el hábito de la gratitud al Señor por su fidelidad en sus oraciones diarias. Agradezcan al Señor. Y sobre todo, descansemos en la verdad de que la fidelidad de Dios no está condicionada por el hecho de que nosotros la reconozcamos o la agradezcamos. Dios seguirá expresando su ilimitada fidelidad aunque nosotros no estemos conscientes de ellos, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Hay dos vidas con resultados completamente distintos: la que sabe la fidelidad del Señor y la que vive consciente en el día a día de la fidelidad del Señor. Y hoy es el momento en que tenés que decidir cuál vida vas a escoger para tu vida. Dios nos da un medio para que nosotros recordemos su poder y su fidelidad, y eso lo vamos a ver en la tercera verdad. Y es que Dios solamente acepta la adoración de su pueblo. Dios solamente acepta la adoración de su pueblo, y Él manda, Él exige, Él demanda que su pueblo celebre su poder y su fidelidad. Versículos 42 al 51. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor.
para ser guardada por todos los hijos de Israel por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después de que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa. Y entonces que se acerquen para celebrarla, pues será como un nativo para el país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Esta sección nos habla de la santidad del Señor y de también el deseo que Dios tiene porque su pueblo celebre quién es Dios y lo que ha hecho en su favor. Lo primero que vemos en el pasaje es que no podemos adorarlo en nuestros propios términos o a nuestra propia conveniencia. Es Dios el que determina y define los medios por los cuales nosotros podemos acercarnos a adorarle y a celebrarle. Todos y cada uno, porque él dice toda la congregación de Israel, todos y cada uno de las personas que conforman su pueblo, estamos llamados a celebrar su victoria y nuestra liberación. Nuestra vida debe ser de constante celebración. A eso nos llama el Señor, pero tenemos que entender algo que es muy clarísimo. No es un llamado en términos de una invitación, es la exigencia del Dios Santo hacia su pueblo que ha rescatado del lugar donde ellos no podían rescatarse a sí mismos. Todos estamos llamados a celebrar, porque el versículo 42 dice que todas las generaciones, cada persona que es parte de ese pueblo está llamado a celebrar de manera continua, de manera constante. Esa palabra guardar tiene el propósito de conservar algo de tal manera que no se pierda, de tal manera que no desaparezca o incluso que no sea alterado. Y si nosotros nos podemos a pensar genuinamente, un cristiano que no celebre su salvación posiblemente no es un cristiano, porque posiblemente no entiende de qué ha sido rescatado, posiblemente no entiende el precio que se ha pagado por él o por ella, posiblemente no conoce el pago que Jesucristo hizo en beneficio de esa persona. No entiende las implicaciones del Evangelio. Pero el que genuinamente ha pasado de muerte a vida, de ser enemigo a ser parte de la familia, de estar condenado a la ira de Dios por la eternidad, a estar en la seguridad de que estará en la presencia de Dios por la eternidad, lo único que tiene que hacer es celebrar la gracia inmerecida que ha recibido de parte de Dios. Pero no cualquiera puede hacerlo. Él es el que establece las condiciones por medio de las cuales nos podemos acercar al Señor. De los versículos 43 al 49, Él dice, si alguien quiere participar de eso, tiene que circuncidarse. En tiempos del Antiguo Testamento esa era la expresión corporal de pertenencia al pueblo de Dios. Era lo que determinaba si un hombre pertenecía o no al pueblo de Dios, y si no pertenecía tenía que practicar la circuncisión para aliarse al pueblo de Dios. Eso es lo que Dios está demandando. Dios va a rechazar a todos los que no se acerquen por los medios que Él ha establecido. Pero en el Nuevo Testamento, la pertenencia al pueblo de Dios ya no es por la práctica de la circuncisión, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo.
como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podemos ser salvos. 1 Timoteo 2:5 también dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Familia, tenemos que entender que si hemos sido recibidos es por medio de Cristo, y si alguien aquí no ha recibido a Jesucristo, tenés que entender que solamente por Cristo vas a ser recibido por el Padre, vas a ser reconciliado, vas a ser perdonado y vas a recibir la gracia que Cristo promete a todos los que le reciben a Él como Señor y Salvador. ¿Estás celebrando la victoria de Cristo en la cruz, que tuvo como resultado la liberación de tu alma del poder de Satanás, del pecado y de la muerte? ¿Está tu vida siendo informada e impregnada de gozo y celebración continua por la salvación inmerecida que has recibido? ¿Estás consciente en el día a día de los méritos que la obra de Jesucristo ha alcanzado en tu favor para la salvación y preservación de tu alma? Solo es posible, familia, celebrar la victoria de Cristo hasta que hayamos sido movidos hasta las entrañas por la realidad de que hemos sido salvados de la justa condenación que nosotros merecíamos por medio de la vida y la sangre del unigénito Hijo de Dios. Si eso no te conmueve, si eso no informa cada partícula y cada elemento de tu ser, no vas a poder celebrar. Si no tienes claro el Evangelio de Jesucristo, no vas a poder celebrar en tu vida. Solo es posible celebrar cuando nuestro corazón se conmueve, se compunge cada vez que recuerdas que Cristo cargó la ira de Dios por tus pecados durante 3 horas en el madero. De tal manera que en esta vida sufrás las consecuencias de tu pecado, pero que nunca tengas que sufrir la ira de Dios por tu pecado. Solo es posible celebrar cuando nuestras almas han podido reconocer y aceptar que la única razón por la que hoy estamos donde estamos es por el poder y la fidelidad de Dios en nuestras vidas, siendo la cruz del Calvario la máxima expresión de ambas. Y si usted necesita crecer en asombro en cuanto a la salvación que usted ha recibido, vean lo que Cristo nos enseña por medio de la parábola del Padre amoroso, mal titulada como la parábola del Hijo pródigo, porque no se enfoca en el Hijo pródigo, se enfoca en la actitud del Padre amoroso. Este hijo lo había rechazado, lo había abandonado y fue y gastó toda su herencia. Y cuando decide regresar a su casa, ¿quién es el que sale a corriendo a recibirlo? ¿Quién es? Es el Padre amoroso, que lo ve de lejos, que viene como un indigente y lo viste y le devuelve su honor al darle un anillo y le pone sus sandalias y hace una fiesta porque su hijo estaba muerto y ha regresado. ¿Quién es el que más celebra nuestra salvación? Es el Padre amoroso que nos ha recibido de vuelta. Él celebra nuestra salvación. Vean lo que dice Lucas 15:7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay una celebración celestial continua por cada alma que se salva. El cielo celebra nuestra salvación. Dios y el cielo celebran nuestra salvación. ¿Estás celebrando la salvación?
que Dios celebra y que el cielo celebra tu propia salvación. Familia, hay dos vidas con resultados completamente distintos. La vida que conoce de esa salvación y la vida que celebra de manera continua la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y es momento para que decidas qué vida vas a vivir a partir de ahora. Solo tenemos una vida, familia, para vivir para la gloria de aquel que ha derrotado a nuestros enemigos y que nos ha librado de la esclavitud. Es el momento de celebrar, familia. Es hoy, es ahora. Este es el día para celebrar la salvación que hemos recibido. Y todos los días de hoy en adelante, de manera personal y de manera congregacional, estamos llamados a ser personas que celebran la fidelidad y el poder de Dios. Y yo los animo, familia, que seamos creyentes que emanan seguridad en el poder de Dios, que desbordan confianza en la fidelidad del Señor y que se deleitan en su victoria. Familia, nuestras almas lo necesitan. Es bueno para nuestras almas hacerlo. Es bueno saber estas verdades, pero es infinitamente mejor tenerlas presentes en todo momento de nuestra vida. Yo les ruego, familia, que hagan lo necesario para sujetar, para subyugar y someter cada área de sus vidas a estas verdades. Por el bienestar de sus propias almas, se los ruego. Les suplico que no escojan lo bueno, les suplico que escojan lo mejor. Escojan a Cristo en toda área de su vida, en toda decisión de su vida, en cada momento de sus vidas. Señor, te damos gracias, Padre. Este texto de Éxodo, aunque nos habla de los israelitas en Egipto, habla directamente a nuestras almas por medio de Cristo. Exalta tu poder, exalta tu fidelidad. Y si realmente hay un reconocimiento de tu poder y de tu fidelidad, entonces tiene que haber una exigencia de celebrar ambas, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des la gracia para estudiar y amar tu poder, estudiar y amar tu fidelidad y para responder en gratitud, celebrando la salvación que hemos recibido por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. El bienestar de nuestra alma y la salud de nuestra iglesia depende de ello, Señor. Señor, si hay alguien acá, Señor, que no haya comprendido el Evangelio aún, yo te pido que le concedas gracia, Señor, para que ya sea hoy o en otro momento pueda seguir exponiéndose a tu palabra, al amor que nos has mostrado a pesar de que éramos pecadores y nos habíamos rebelado contra ti, para que te puedan conocer y puedan tener otra vida, una vida distinta, una vida plena como tú lo habías querido desde el principio. Eso solo es posible en Cristo, Señor. Señor, y si habemos personas acá que hemos estado viviendo nuestra vida cristiana sin que nuestra vida cristiana esté impregnada y saturada por tu poder y tu fidelidad, Señor. Señor, yo te pido que los llames a un arrepentimiento genuino, Padre, para que podamos volvernos a ti con gratitud y en celebración.
Y concédenos la gracia, Señor, para los que están bien en esto, Señor. No se vuelvan o se sientan superiores a los demás, sino que se vuelvan siervos de los demás y les ayuden, los animen y les modelen el cómo vivir una vida que está informada y sujeta a tu poder y a tu fidelidad, Señor, a cómo celebrar de manera continua la salvación que tú en tu gracia nos has provisto, Señor. Padre, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que están comprometidos y diligentemente buscan desarrollar madurez espiritual en sus vidas, Señor. Y te agradecemos más de lo que nuestras palabras pueden expresar la salvación que nos has dado, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a que toda nuestra vida sea una vida que celebra esa salvación. No importa dónde estemos, no importa con quién estemos, ayúdanos a celebrar la salvación que hemos recibido. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.